Vamos al libro de Segunda de Reyes capítulo 5. Estamos en el ejemplo, recuerde que venimos con la palabra del día miércoles, le doy una pequeña introducción. El miércoles estuvimos predicando Jesucristo cuando le habla a los religiosos, a los legalistas, se recuerda de esa palabra, y les da dos ejemplos. Les habló de la mujer de Sarepta de Sidón y también de Naamán, y estuvimos predicando el jueves ayer de la mujer de Sarepta de Sidón. Y hoy nos vamos a enganchar en el segundo ejemplo, que fue este general sirio. Vamos a ir a la palabra en el Segunda de Reyes 5, 1, 14, del 1 al 14 vamos a leer. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rajado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito Señor, gracias por esta palabra. Glorifícate grandemente en favor de nuestras vidas. Enséñanos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Glorifícate en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre soberano de Jesús, la gloria para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Como yo le decía, con esta palabra nos enganchamos a la que hemos venido predicando, ¿cierto? A la que hemos venido hablando, donde hablábamos de la mujer de Sarepta de Sidón, una palabra que nos bendijo, donde la tinaja de harina no va a escasear, ¿cierto? Ni el aceite va a menguar. Esas son las bendiciones que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros. Todo esto es en el contexto de que Jesucristo está hablando con los religiosos, donde Él declaró la palabra sobre su vida: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer. Es algo que usted y yo tenemos que declarar sobre nuestras vidas, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios va a bendecir nuestras vidas, que el Espíritu de Dios es el que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, el que nos capacita, Él es nuestro ayudador. Entonces yo cada día tengo que declarar esa palabra en favor de mi vida, porque yo y usted somos gente de fe, somos gente que tenemos que usar la fe y practicar la fe todos los días de nuestra vida.
todos los días, no porque un día usted se levanta y está desanimado o le dieron una mala noticia o no le han pagado el sueldo o está sin trabajo, usted va a menguar su fe. No, usted tiene que levantar con mejores ganas porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, se perfecciona cuando usted y yo nos vienen esas malas noticias, las sorpresas. Es ahí donde el poder de Dios se perfecciona porque Dios está esperando la reacción de su Hijo, está esperando la reacción del que cree en Él. Imagínense Jesucristo cuando lo van a crucificar, si Él se hubiese puesto a quejar, se hubiese puesto a llorar, ¡ay, papito, sácame de aquí! No era lo que Dios estaba esperando, no era lo que Dios había capacitado, pero no pasó eso, sino que Jesucristo guardó silencio, ciñó su rostro y cumplió la palabra de Dios y siguió adelante. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Jesucristo se presenta en Nazaret, se presenta donde los religiosos, donde está en la sinagoga de Nazaret. Es ahí donde Él lanza esta palabra. Una palabra, le da estos dos ejemplos de la mujer de Sarepta de Sidón y Naamán, dos ejemplos donde Él le causa ira, les causa enojo, les causa rabia y querían prácticamente matarlo, querían causarle la muerte por lo que Jesucristo les estaba hablando, porque les estaba enrostrando que la religiosidad, que el legalismo nos tiene sin vida, nos tiene congelados, nos tiene sin expectativa. O sea, tomamos un nivel y seguimos ese nivel y no hay más expectativa de ir subiendo, de ir creciendo, más el reino de Dios es para ir de gloria en gloria, para ir de victoria en victoria, para ir experimentando su presencia, para ir experimentando su poder, no solamente ser un cristiano o un creyente plano. Que Dios nos ayude para no caer en esa rutina, para no caer en ser tan parejo. Que Dios nos ayude a usted y a mí a poder tomar esta palabra. Entonces Jesús le da estos dos ejemplos. Y ya les hablé de la mujer de Sarepta de Sidón, cómo Dios anda buscando gente que le crea, cómo Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean, le obedezcan y puedan accionar en fe. Por eso que estos ejemplos son tan duros para el pueblo de Israel, porque no son del pueblo de Israel. Ellos no eran del pueblo de Israel, no eran los dueños de las promesas, ellos no tenían el derecho legal. Hoy en día nosotros muchas veces nos sentimos con el derecho legal y creemos en Jesucristo, pero no avanzamos, no crecemos, porque decimos yo tengo el derecho legal de Dios y hago lo que yo quiero, Dios tiene misericordia y me va a ayudar. Pero muchas veces nos olvidamos que Dios necesita tu fe, necesita tu pasión, necesita que tú actives con ganas, con voluntad, no con flojera, no refunfuñando. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted y a mí. Entonces vemos aquí a Naamán. Naamán es un general, dice la Escritura que es un general del ejército. Entonces les está mostrando un general, un hombre de estatus, un hombre que era enemigo de Israel, un hombre que no era muy querido por el pueblo de Israel, pero Dios se le ocurrió llamarlo para sanarlo. A Dios se le ocurrió llamarlo para sanarlo, para enrostrar a los que se dicen tener el derecho, para enrostrarle que eran desobedientes. A lo largo de la historia de Israel siempre Dios hizo eso. Cuando se levantaba gente que no era del pueblo de Dios, no eran consagrados, no tenían pacto, eran incircuncisos, lo hacía para molestarlos, por así decirlo. Cuando usted y yo vemos gente incircuncisa que no tiene pacto con Dios, que no sirve a Dios, que no le alaba a Dios, y los vemos que Dios los bendice y que les va bien, ¿acaso no lo ha visto? ¿Ha visto gente que le va bien y ni siquiera alaba a Dios, ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera se esfuerza un poquito? Pero te lo hace ver a ti. ¿Y por qué nos hace Dios verlo a nosotros? Porque Dios traspasa las bendiciones por causa de la desobediencia de nosotros.
Es ahí donde el pueblo de Israel comenzaba a mirar que Dios está sanando a un general sirio. ¿Y por qué? Entonces, para hacerte la interrogación, para que se empezaran a preguntar ¿y por qué? Y se lo hizo saber hasta el rey, se lo hizo saber a toda la alta alcurnia de Israel. Se lo hizo saber, les llevó al general sirio para allá, con una carta del rey, ¿cierto? Y se los hace ver a ellos, para que todo esto se divulgara, para que todo esto se dieran cuenta y empezaran a criticar. ¿Cuánta gente critica a Dios hoy en día? ¿Cuánta gente critica a Dios que es un genocida, que Dios es malo y un montón de barbaridades? ¿Por qué? Porque no entienden la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos ven que hay gente que no sirve a Dios y es bendecida. Entonces Dios es injusto. Y comenzamos a decir que Dios es injusto, pero Dios hace todo esto para el pueblo de Israel. Ahora usted y yo somos los que escogidos por el Señor Jesús, y el Señor Jesús hace lo mismo. Y muchas veces nosotros entramos en la congregación y hay gente que llega después que nosotros y es más bendecida que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque Dios nos está enrostrando muchas veces nuestra desobediencia. Y lo que era para nosotros pasa a ser para otro. Y eso nos pasa a toda iglesia. Eso nos pasa siempre. Tenemos que estarlo mirando atento. Por eso que tenemos que ser obedientes para que de una vez por todas tomemos lo que es nuestro. Había tantas mujeres viudas en Israel. Muchas. Habían tantos leprosos en Israel. Muchos. Pero ¿por qué Dios trae a uno de allá de Siria, de otra nación? Para enrostrárselo a su pueblo, para decirles, ustedes están en desobediencia y lo que es de bendición para ustedes no se los puedo dar, se lo voy a dar a otros. Se lo voy a dar a otro que crea, se lo voy a dar a otro que tome en serio, mi poder. Y un sirio, un general, que escucha la voz de una muchacha, escucha la voz de una niña esclava. Escucha la voz y él está tan necesitado, él tiene tantas ganas de ser sano. Aleluya. ¿Cuántos tienen ganas de ser sano? Hay gente que está enferma. Usted y yo conocemos gente, familiares que están enfermos. Hoy en día hay mucha gente que está contagiada. Hay gente que está enferma de otras cosas. Y tenemos que orar y tenemos que clamar. Pero nosotros tenemos que desesperarnos para pedirle a Dios que lo sane. Tenemos que creer que Dios es el único que lo puede sanar. Dios es el único que puede restaurar a esa gente. Dios es el único que te puede sacar de la camilla donde te dijeron ya esta es la última palabra. Y no, este ya está desahuciado. Pero Dios tiene la última palabra. Hemos recibido tantos testimonios, iglesia, hemos recibido tantos testimonios de pastores en el sur que también estaban mal, hermanos de su congregación estaban mal, pero milagros de Dios están sucediendo. Porque hay gente que está orando. Yo te invito a orar a las 6 de la mañana. Todo el que esté escuchando este audio, te invito a orar a las 6 de la mañana. Estamos en guerra y tenemos que orar. Y la iglesia tiene la solución. La iglesia tiene la restauración. La iglesia tiene alcanzar la misericordia de Dios. Si Dios está enojado con nosotros, tenemos que clamar, tenemos que rogar. Por causa de que han pasado muchos años de desobediencia, muchos años que Dios nos ha dado una y otra oportunidad para que escuchemos su palabra y le podamos creer. Este sirio, un general, un hombre de autoridad, un hombre de prestigio, un hombre de recursos económicos, un hombre que tenía los privilegios del rey, le creyó a una esclava. Nosotros si nos vemos a un mero en el púlpito, no le creemos. Entonces, si nosotros no vemos a una persona con autoridad hablándonos, no creemos que viene de Dios. Más Dios tiene instrumentos como esta niña. Esta niña fue llevada esclava y estaba sirviendo en la casa de este general. Y más encima estaba enfermo. Pero ella sabe que en Israel hay varón de Dios,
hay profeta de Dios. Y declara esta palabra. Y este hombre activa. Diga conmigo, voy a activar. Voy a activar si la palabra de Dios está, la palabra de Dios está y es. Ahora, presente. Así como tuvo resultado ayer, va a tener resultado ahora. Es ahora, por eso que necesita nuestra acción, necesita nuestra fe. Y yo quiero motivarte a que te muevas en fe. Yo quiero motivarte a que tú puedas moverte, accionar en tu mente. Primeramente en tu mente. Primeramente hacer un pacto en tu mente. Primeramente tomar una decisión, una determinación en tu mente de servir a Dios, de creerle a su palabra. Si tú no partes por ahí, no vas a llegar a lo mucho. Mucha gente dice, cuando tenga dinero, cuando tenga recursos voy a servir a Dios. Cuando yo pueda, cuando tenga salud voy a servir a Dios. No, es todo lo contrario, es al revés. Es al revés. Porque si no fuiste fiel en lo poco, Dios no te va a poner sobre lo mucho. Si tú quieres llegar a lo mucho y ya por algún a veces motivo llegas a lo mucho, nunca vas a ser fiel con Dios porque no fuiste fiel en lo poco. Tengo que pasar por el proceso. Aleluya. Y eso es lo que capta este general. Él capta a esta muchacha y le cree y comienza un accionar, un mover, y se va a donde su señor y se va a donde su rey a darle la noticia. ¿Para qué? Para que le diera el permiso para ir, para que le diera la autorización, para que le diera la cobertura. Aleluya. Y le escribe una carta al rey, al otro rey de Israel. El otro lo tomó como una ofensa. ¿Qué cree este? ¿Que yo soy Dios? Pero lo escucha Eliseo. Lo escucha Eliseo. Y mire la fe de Eliseo. ¿Por qué rasgas tus vestidos? Venga ahora a mí. Sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. ¿Cuántos están orando por los enfermos? ¿Cuántos están orando por los enfermos, hermano, hermana, amigo que está escuchando este audio? ¿Cuántos están orando por los enfermos? ¿O estás orando solo por ti? Cuando hay muchos que están peor que tú. Hay gente que está agonizando. Pero una oración tuya, un clamor tuyo, sabiendo, entendiendo que el Dios de los cielos es el mismo de ayer, es el mismo de ahora. El que hacía milagros antes lo está haciendo ahora. Lo hace ahora, solo necesita un hombre que le crea, una mujer que le crea. Aleluya. Dígame, ese soy yo. Ese soy yo, el que le cree a la palabra, el que le cree al mensaje de Dios, el que le cree al poder de Dios. Hay un poder tremendo que está latente todo momento, cada día, cada hora, cada instante, está latente, siempre está ahí latente, esperando que alguien lo toque, esperando que alguien lo suelte, que alguien lo desate, porque todo lo que se ata aquí es atado en los cielos, todo lo que se desata aquí es desatado allá. Yo ato y desato aquí, y yo ato y desato aquí, y se desata y se ata allá. Entonces cuando yo me especializo en desatar bendición aquí, ¿qué va a pasar allá? Se van a desatar las bendiciones. Bendiciones tras bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros nos llevamos criticando, si nosotros nos llevamos cuestionando, si nosotros no le creemos a la palabra, imagínense si este no le cree, imagínense si Naamán no le cree, se pierde el milagro. Por eso que los que desobedecen a la palabra de Dios, los que no le creen a Dios, se pierden los milagros de Dios, se pierden el efecto del poder de Dios sobre su vida. Usted y yo no podemos caer en semejante ejemplo de desobediencia, dice la Escritura. Tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos van a ser obedientes de hoy en adelante? Nos hemos perdido tanto. Nos hemos perdido tantas bendiciones, digo nos hemos, porque me incluyo, no soy perfecto, voy camino a la perfección. Nos hemos perdido tantas bendiciones, tantas por nuestra incredulidad, por nuestra indiferencia, por no creerle a la palabra, por creerle a otras voces que hablan cada sandez de las Escrituras. Mas el que le cree la vivirá. Mas el que le cree a la palabra la va a experimentar. Se presenta Naamán ante Eliseo y Eliseo a quien envía a un criado.
Le envía un criado y se enoja Naamán. ¿Por qué? Porque era un hombre de autoridad, de prestigio. Entonces le gustaba que lo atendieran. Aleluya, ¿a quién le gusta que lo atiendan? Es rico cuando te atienden. ¿Ah? Pero mayor es el que sirve. Es rico sentirte atendido, pero mayor es el que sirve. En el reino de Dios todo es al revés. Que Dios nos ayude. Naamán dice que se fue enojado. Se fue enojado porque sale un sirviente y le dice a este hombre de autoridad, de prestigio, de estatus social, de recursos económicos, o sea, es como que saliera alguien humilde a hablarle a alguien con autoridad. Esto dice el profeta, esto dice el hombre de Dios. Ve, lávate 7 veces. 70 veces 7 las manos. Que Dios nos ayude. Entonces, le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y el Jordán es un río turbio. ¿Alguien conoce el río Claro y el río Turbio? No hay chilenos aquí. No hay de la 4ª región. El río Claro, ¿por qué se le llama río Claro? Porque es claro. Y el río Turbio, ¿por qué será? Porque es turbio. Entonces el Jordán es más o menos como el río Turbio. Nunca está transparente, nunca está limpio. Entonces se enoja este hombre. Se enoja porque él estaba acostumbrado, como yo le decía, estaba acostumbrado a tener su jacuzzi en la casa. Tenía su palacio, tenía su agüita caliente. Aleluya. ¿No somos así nosotros? Nos acostumbramos a la agüita caliente, que no se nos acabe el gas. Aunque esté valiendo súper caro, lo compramos igual porque tengo que bañarme. Porque nos acostumbramos a la comodidad, lo acostumbramos a los privilegios. Pero déjame decirte que Dios te saca de la comodidad, Dios te saca de los privilegios. ¿Para qué? Para darte un remesón, para que puedas deshacer esa estructura mental, puedas deshacer esos paradigmas mentales, puedas deshacer la estructura que te ha formado, para ampliar tu mirada, para ampliar tu mente y mi mente. Nosotros idealizamos a Dios. Lo encajonamos y Dios es así, Dios es así. No, Dios no es como nosotros nos imaginamos. Dios es más grande. Dios es mucho más grande. Dios te puede sorprender en cualquier instante, en cualquier momento. Y te va a sorprender. Ampliar la mente, ampliar la mirada. Porque Dios le estaba enseñando a Naamán también, porque Dios no tan solo le está enseñando a Eliseo, al pueblo de Israel, a los políticos, al reino de Israel, sino que le está enseñando a Naamán también. Él tenía un paradigma en su mente, y como hoy en día mucha gente piensa, si el pastor no me toca, yo quiero que me toquen. Y no, tienes que romper ese paradigma. Tenemos que romperlo. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es lo que se imaginaba él en su mente. Él decía, no, va a salir, me va a tocar. Él quería que le tomaran importancia. Pero el profeta no se entrevistó con él, le mandó a decir. ¿Qué quería entonces de Naamán? Obediencia. Quería humildad. ¿Qué quería? Fe. Fe en acción. Fe en acción, movimiento. Cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando usted comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a congregarse, comienza a buscar más de Dios, eso es fe en acción. Fe en acción, fe en favor de Dios. Y al que honra a Dios, Dios le honra. Eso está en 1 Samuel 2:30. Que Dios va a honrar al que le honra. Escúchelo bien, Dios te va a honrar si tú lo honras. Si no haces nada, si solo alzas los ojos al cielo
y lloras un rato y clamas a Dios y después te olvidas y te vas a ver televisión y estás siempre viendo televisión y sigues viviendo y sigues blasfemando y sigues hablando mal del vecino, de la vecina, de Pedro, de Juan y de Diego, déjame decirte que está muy difícil que Dios te ayude. Porque dice la Biblia, aquí en este texto, dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero más ahora dice, dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esa palabra fue para todo el pueblo de Israel. Dios honra al que le honra y se cumple hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué provoca la estructura mental? Provoca enojo, provoca bloqueo en nuestra mente, provoca que nos bloqueemos, provoca que no podamos visualizar que debemos ser mansos y humildes de corazón para que el poder de Dios haga efecto en nuestra vida. El poder de Dios está ahí, está latente, pero depende de nuestra actitud, depende de nuestro corazón, depende de qué estamos pensando dentro de nuestro corazón, qué estamos hablando dentro de nuestra mente. Oye, ese pastor es tan charlatán. Eso andas hablando, eso andas pensando. Eso honra a Dios. Es ahí donde yo tengo que vigilar mis pensamientos, tengo que vigilar lo que habla dentro de mí, mi corazón, mi alma, mi mente, qué está hablando dentro de mí. Si eso edifica o honra a Dios, si no está honrando a Dios, deséchelo. Deséchelo, que no se abrigue ahí, que no se anide ahí, que no levante fortalezas ahí, sino que deséchelo, sacúdase. ¿Alguien vio un animal alguna vez donde aparecía el ángel malo y el ángel bueno? Y el Tony Jerry se sacudía y decía, no, ángel malo. Bueno, se me cayó el carnet, sí, pero bueno. Es un ejemplo muy antiguo. Que Dios nos ayude. Entonces tenemos que sacudir nuestros pensamientos, sacudir nuestra mente y decir, Señor, quítame esos malos pensamientos, quítame esas malas palabras de mí, quítamelas, Señor. Porque si esos pensamientos, esas palabras no están honrando a Dios, ¿qué va a pasar? Dios no me va a honrar. O sea, sigo siendo el mismo, sigo igual y las cosas no cambian. Y Dios te llamó para que la cosa cambie. ¿Para qué Dios llamó a Naamán? ¿Para que siguiera igual? ¿Para que diera una vuelta? ¿Para que diera una vuelta? Vamos a dar una vuelta a Israel y después te devolví y seguí igual. No, lo llamó para sanarlo. Dios te llamó para sanarte. Dios te llamó a ti, a mí, nos llamó a todos nosotros para sanarnos. No nos llamó en vano. Si yo le creo a Dios, mi sanidad será al 100%. Al 100%. ¿Qué significa eso? Que mi sanidad será en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente. Serás sano en toda área de tu vida. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 4 áreas de tu vida que debemos amar a Dios, y esas 4 áreas de tu vida Dios te las va a sanar. Para eso te llamó, para eso lo llamó a usted y a mí, para eso Dios llamó a los Naamanes y a las Naamanas. Que Dios nos ayude. Iglesia, entiéndalo, Dios nos llamó para dejarnos igual, pero hay una actitud que tenemos que considerar: fe y obediencia. Tenemos una actitud, tenemos una voluntad que expresarle a Dios aquí en la tierra. Fe, obediencia. Fe y obediencia. Este hombre venía creyéndole a una muchacha y llegó donde el varón de Dios. Y él se imaginó lo que iba a pasar. Esto va a pasar. Pero no fue así. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado tantas cosas? ¿Cuántas veces hemos tenido una imagen, una idea de lo que Dios va a hacer? Y vive Dios que es verdad, que Dios nos rompe en nuestra propia cara. Y no sucede así. Porque es a su manera. ¿Y cuál es su manera? Fe y obediencia. Humildad. Mansedumbre. Dice que iba ahí muy enojado el general. Imagínense un hombre de autoridad enojado. ¿Alguien ha visto a gente con autoridad enojado? Es mejor hacerse un lado. Es mejor dejarlo quieto. Que se le pase solo. Pero bendito era Naamán porque tenía gente que lo amaba.
andaba con gente que lo amaba. Si tú tienes gente que está alrededor tuyo que te ama, obedece los consejos que te dan, porque te aman. Y él iba reclamando: Habana y Farfán, río de Damasco, o sea, ríos de allá de Siria son mejores que estas cuestiones de aquí. Oiga, si cuando uno está enojado llega y habla. ¿Ha estado enojado usted alguna vez? ¡Ja! ¿Qué cosa nos hemos tenido que arrepentir? Porque se nos cae la memoria RAM, los gigas. Tengo que adaptarme, antes era el cassette. Ya pasó de moda, ahora hay que hablar actual. Entonces él va muy enojado. Y se fue enojado y ya me voy para Siria también. Me fue mal esta cuestión. Y ahí es donde entran las personas que lo aman. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron diciendo: Padre mío, aleluya. ¿No se cumple la palabra que dice que la palabra blanda aplaca la ira? ¿Cómo le dicen los criados? Papito mío. Y me imagino nada más, furioso. Ay, Dios santo. Yo me lo imagino ahí, me hago el cuadro. Dios, ay, enojado, furioso. Que Dios nos ayude, porque el enojo nos bloquea, la ira nos bloquea. Por eso es que tenemos que romper esos malos pensamientos. No se haga imágenes de Dios, no se haga imágenes que Dios te va a responder así, así. No, solo espera en Él, créele a Él, obedécele, ten fe. Sigamos creyéndole a la palabra de Dios, porque Él te quiere sanar. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no la harías? Y ahí lo hicieron recapacitar. Reacciona. Molesta al que tengas ahí en tu casa, dile: reacciona. Dale un pequeño cariñito. Pequeño no, pequeño. Un pequeño cariñito. Reacciona. Si Dios te llamó para sanarte, Dios te llamó para sanar tu vida, sanar tu economía, sanar tu casa, sanar a todas tus generaciones. Imagínate todo lo que va a hacer. Lo único que necesita es fe, obediencia, humildad. Fe, obediencia, humildad. Fe, obediencia y humildad. Cuando usted y yo comprendamos esto, entendamos esto, lo recibamos en el corazón, nuestra decisión, nuestra determinación nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a la sanidad. Decídete. Mejor dejemos a Luis Miguel. Y aquí reacciona. Y va y obedece. ¿Qué hace? Quizá haya refunfuñado, cuestión de río, todos muriendo. Acostumbrados a embullirse en su piscina personal, calientita, con burbuja. No, pero ahí meterse a ese río. Yo me imagino ahí a este hombre de la alta alcurnia. Si era para refregárselo a los de Israel, era para refregárselos a ellos, que vieran a un hombre soberbio, altivo, egoísta, como ninguno de nosotros. Dije ninguno. Para refregárselo a los desobedientes, que Dios lo iba a sanar. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó sano. Aleluya. ¿Cuántas veces te ha dicho un varón de Dios: ora sin cesar? ¿Cuántas veces te ha dicho un hombre de Dios: lee la Biblia, léela? ¿Cuántas veces te ha dicho: diezma? ¿Cuántas veces te ha dicho: ofrenda? Y nosotros nos hacemos los lesos. No hay milagro, no hay cambio, no hay salvación en tu vida, en ninguna área. Vivimos la pura misericordia.
Mas Dios quiere sanarte y dejarte bien limpio. Molesta al que tenga cerca ahí, te va a lavar con cloro. Un cloro santo. Te va a dejar sano, sano toda tu alma, tu cuerpo, todo va a quedar sano. Tus finanzas van a ser sanas. Aleluya. No van a estar más en rojo. Aleluya. Van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Porque hay un hombre, una mujer que le cree, que acciona y es obediente y es humilde. Aleluya. Este quería regalarle todo el dinero que traía después al profeta. Se devolvió, yo creo que venía eufórico, donde venía sano. Estaba siendo sano de la enfermedad de aquella época, era una enfermedad muy terrible. Se caía la piel a pedazos, la carne a pedazos, se desfiguraba el rostro, el cuerpo se desfiguraba, terminabas horrible. Y olía mal, pero salió como un bebé. Vamos a orar, iglesia. Dios te quiere sanar y dejarte bien y bien limpio. 2 ejemplos Dios le da a estos religiosos, a gente desobediente que no quiere entender que Dios va más allá. Dios no es como nosotros nos imaginamos. Dios es mucho más, mucho más. Mi mirada es limitada. La mirada de Dios traspasa generaciones. La mirada de Dios traspasa a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, traspasa generaciones. Él está pensando en las generaciones que vienen. Aleluya. Si tú lograras entenderlo, comprenderlo, yo creo que lo estás logrando entender. Aleluya. Porque hay una presencia de Dios que está tocando tu vida en esta hora. El Señor te llamó como Naamán. Tú y yo estábamos leprosos en delito y en pecado. Tú y yo estábamos leprosos en vicios. Tú y yo estábamos leprosos en la mente. Nuestra mente era perversa, nuestra mente era sucia. Estábamos leprosos. Pero Dios vio tu obediencia. Pero Dios vio tu humildad. Y Dios quiere sanarte, dejarte bien limpio. Aleluya. Jesús le da el ejemplo a estos religiosos de la mujer de Sarepta de Sidón y le da el ejemplo de Naamán, porque les está refregando que Dios va a levantar gente de otro lado cuando hay gente que no le cree en su pueblo. Oh, Dios te llamó a ti. Tú y yo tenemos que ser como esa mujer de Sarepta de Sidón. Ella representa a los pobres. Naamán representa a los de estatus alto. Para Dios no hay acepción de persona. Dios no tiene problemas, solo necesita obediencia, solo necesita fe, necesita que le creas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere multiplicar a la mujer de Sarepta de Sidón. Comenzó a bendecirla y a multiplicarle. A Naamán lo sanó. Dios te llamó para que seas sano. Sé sano en esta hora. Envío la palabra de Dios. Sé sano en tu cuerpo. Sé sano en tu alma, en el nombre de Jesús. Sé sano en tu cuerpo. Sé sano en tu alma. Sé sano en tu espíritu. Sé sano ahora en el nombre soberano de Jesús. Sé sano en tu casa, donde quiera que estés escuchando este audio. Sé sano. Dios te llamó para sanarte en el nombre soberano de Jesús. Y si tú no logras recibirlo, si tú no logras entenderlo, comienza a estudiar la palabra, comienza a leer la Biblia, comienza a ejercitar la fe, comienza a ser un hombre, una mujer de fe, comienza a creerle al Dios vivo, comienza a creerle al Señor de señores. Te bendigo en esta hora. En el nombre soberano de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre tu vida. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.